Mira, ahí no hay nadie. Donde rompieron esa puerta, ahí no hay nadie. Se fueron a trabajar. Ahí no hay nadie. Antes se fueron a trabajar toditos. Ahora lo que tienen candado. Ay, Dios. Mira, mira. Rompiendo toda la puerta. Cállate. ¿Se oye? ¿Papi hubo? Mira cómo... Está grabando esto. Que usted había apresado a un nacional haitiano. La prensa amarilla, hermano, ese tal Carlos Rubio, que es una gente que lo que vive desinformando, ¿tú entiendes? Entonces, al final de la jornada, déjame decirte, yo soy un tigre de principio, tú atacas delincuente, manito, yo no soy delincuente. Yo soy una gente que te caigo con el peso de la ley, con todos mis abogados. Yo tengo un bufete de abogados, manito. Y no obstante eso, déjame decirte algo a ti y a todos los periódicos que fueron unos ridículos, de verdad. Le hace El Nuevo Diario, un sinnúmero de periódicos ridículos que lo que se hicieron fue un eco maligno de querer venir a hacer una guerra de naciones. A ustedes no les conviene una guerra de naciones. Yo soy un tigre pro a los haitianos, manito. Yo trabajé con más de 80 haitianos en mi construcción, regularizados. Son personas de carne y hueso porque son negros. Tilden a los chinos así que son extranjeros también. Entonces, aquí hay gente que se llena de odio con infelices. Porque Dios lo quiso así, esas personas nacieron en el lugar equivocado. Son personas de muy bajos recursos. Si fuera así, yo no tuviera dos domésticas en mi casa que son haitianas. El que me atiende los vehículos abajo es haitiano. Me quedan como 70 empleados haitianos en mi construcción. Entonces, como yo, eso fue lo que más me dolió a mí. A mí no me dolió que dijeran que yo agarré un ladrón y le di una pela. Porque un ladrón, el hecho de no implica qué, es un delito. Y dentro de lo que cabe... Migración haitiana, corrupción y narcotráfico. Comienzo por la migración haitiana. Yo creo que el gobierno nuestro está haciendo lo correcto. La política con relación a Haití, en función de tocar las puertas del mundo para que el mundo venga en auxilio de Haití, es la política correcta. Con relación a la migración per se, es un asunto de vida, lo que se da con eso. Cada vez que dos países comparten una frontera, del país con menos desarrollo se pasa al país de más desarrollo. Se pasaron los colombianos en los 70, cuando el primer boom del petróleo, a Venezuela. Se pasaban los africanos a España por el estrecho de Gibraltar y de ahí se desparramaron por toda Europa. Ahora está pasando toda Europa del Este a Europa Occidental, porque hay mejores condiciones de vida en Europa Occidental que en Europa del Este. Se van los mexicanos a los Estados Unidos con todo su poderío. Incluso ya tuvieron que suspender la construcción del muro que estaban haciendo porque se dieron cuenta que después del muro venían los túneles por debajo y que iban a botar el dinero y lo suspendieron. Nosotros nos vamos para Puerto Rico en Yola y entonces los haitianos pasan por acá por tierra. ¿Qué podemos hacer? Regular. Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano, cómo vino, a qué se dedica, por qué tiempo vino. Y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado. Lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio. Pero van a venir. Hay que saber que los vamos a sacar y que van a volver. Porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen, y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar. Y entender. Caballero, con todo el respeto que usted se merece, le voy a dar un consejo. Por favor, deje de estarse llevando y estar hostigando a cosas que no van a pasar. Si los haitianos hubiesen querido entrar en guerra con nosotros, hace tiempo que lo hubieran hecho, porque bastantes haitianos caen en República Dominicana. Sin embargo, ustedes nada más viven como con ese morbo en las redes sociales de que se dé una guerra. Muchos ni siquiera saben cómo agarrar una pistola y ya andan pensando en guerra. La gente no es así, sáquense eso de la cabeza. No todo el haitiano es delincuente, no todo el haitiano es brujo, no todo el haitiano es malo. Aprendan a diferenciar las personas, que así como ustedes califican a los haitianos, eso es porque usted no ha salido de República Dominicana y no saben cómo los boricuas, y perdón que lo diga así, nos tratan a nosotros. Los boricuas, no quieren saber de los dominicanos, para que usted sepa. Y de eso me consta, porque tengo una tía que vive allá y me dice que cuando yo llegue me daré cuenta.
Uy, no entiendo mucho dominicanos. Quieren sacar a todos los haitianos que están allá ilegales. Más sin embargo, todos los días se van a Puerto Rico y vienen aquí ilegales. Vamos a hacerlo igual. Sacamos de la República Dominicana a todo el haitiano que está ilegal. Y sacamos de los Estados Unidos a todo el dominicano que está ilegal. Entonces nosotros sí podemos venir aquí ilegal, tratar de buscar a alguien para casarnos, para ayudar a nuestra familia. Y el haitiano no puede ir allá ilegal. Así sí es bueno. No fumar en mi casa y tú fumar en casa ajena. Ay, que los dominicanos estamos perdiendo el trabajo por culpa de los haitianos. Hijo de tu maldita madre. Ustedes trabajan poniendo blog, vendiendo palitos de coco y ropa. El haitiano hace los trabajos que ustedes no hacen por privar en bonito. Así que vamos a hacerlo igual. Cada persona va a vivir en su país legal y que nadie esté ilegal en ninguna parte. Es lo mismo. Santo Domingo, escucha eso. Es Haití, tu papá. Ocupado Santo Domingo por 22 años, tu papá. Es Haití de corazón, tu papá.